Soy Raquel y voy a presentar, bueno, en este caso en mi trabajo, como ya hice un poco la presentación de mi TFG, en este caso me voy a centrar más en viendo ya lo modelado en el trabajo futuro que podemos hacer a partir de lo que ya tenemos. Al principio voy a dar un marco de qué es el glioblastoma, su origen y cómo se relaciona eso con células madre cancerígenas, qué tipos de glioblastoma hay y cómo se relaciona el pronóstico y su comportamiento con qué tipo de glioblastoma hay. Luego vamos a ver distintas características de los glioblastomas y qué trabajo futuro asociado hay a cada modelo que hemos ido haciendo. En primer lugar, el glioblastoma multiforme es un cáncer que se produce en el cerebro y que se ven afectadas, se producen mutaciones en las células gliales. Si recordáis, había dos tipos, estaban por un lado las células, dos tipos de células, que estaban las neuronas y luego estaban las células gliales, que daban sostén a las neuronas. Hay distintas opciones de que se produzca el glioblastoma. Por un lado, depende básicamente de cuándo se produce la mutación. Las células madre, que no sé si sabéis un poquillo sobre ellas, normalmente tienen capacidad para producir otras células madre o producir células que en futuro se van a especializar. Van a acabar siendo neuronas, astrocitos, o sea, células del sistema neuronal. Dependiendo de dónde se produzcan las mutaciones, en qué fase, se va a producir un tipo de célula cancerígena u otra. Esto va a acabar generando que el glioblastoma sea bastante heterogéneo y tenga distintos tipos de células. Existen dos grandes clasificaciones del glioblastoma multiforme. Por un lado está el primario, que normalmente se produce en el 85% de los casos. Se produce en pacientes más mayores y tiene muy mal pronóstico. Y la cosa es que a este glioblastoma se le asocian una serie de mutaciones que en general va a tender a hacerlo mucho más agresivo e invasivo. De ahí el peor pronóstico. Y por otro lado tenemos el glioblastoma secundario, del que sí se sabe, se ve un progreso más leve y más que se puede tratar mejor hasta que llega a grado 4, según la Organización Mundial de la Salud, y que se produce en mucho menor porcentaje. Y tiene otras mutaciones asociadas, esos tipos. Esos tipos, luego, además, aparte de esa clasificación, luego se suele hacer distintas clasificaciones o subclasificaciones dependiendo de mutaciones específicas que nos van a dar distintos comportamientos. Esto es un poquito para recordaros lo que os estuve comentando en la anterior presentación de cómo se comunican las células, de los procesos bioquímicos que se producen dentro de ellas y cómo cuando una molécula que hay en la matriz extracelular se une a un receptor, eso acaba generando una cascada de señales que acaba generando un cambio en cómo se expresan los genes. Eso normalmente acaba generando un cambio en el comportamiento celular, ya sea por cambio metabólico, por cambio de forma o por expresión génica. Os quería también comentar un poquillo que no sé si se tiene claro normalmente qué es la genética, qué es la epigenética y qué es el fenotipo. Y para ello, no sé si sabéis que tenemos, bueno, todas las células en su interior tienen lo que se conoce como ADN, que es una secuencia de proteínas. Dentro de ese ADN hay partes de él que son genes, hay otras partes del ADN que no son genes, y luego dentro de esos genes, que tenemos bastantes, solo se expresan unos pocos. Es decir, si os imagináis que los genes son un cuadro de luz, por ejemplo, con interruptores, tenemos 1000 interruptores, ¿vale? Solo va a haber 600 que estén encendidos y, por ejemplo, va a haber 400 que estén apagados. Y solo van a poder haber 600. Eso es lo que se denominaría, los que están encendidos, el fenotipo. Entonces nosotros, aunque tenemos 1000 genes, siempre expresamos muchos menos de los que en realidad tenemos. Y por otro lado, la epigenética sería el fenotipo, es decir, esos genes que están expresados, que le llega a la descendencia, en este caso, de si la célula se divide, serían fenotipos que se expresan también en las hijas.
Volviendo un poquillo a lo que se había comentado antes, esto luego os explicaré por qué es importante la diferencia entre fenotipo y epigenética, pero volviendo un poquito a lo que habíamos contado antes del origen del glioblastoma, se acaba produciendo que el tumor es muy heterogéneo, entonces acaba teniendo distintas zonas. En distintas biopsias que se han hecho y resonancias magnéticas, siempre se ve que presentan normalmente un núcleo que es necrótico, o sea, tiene zonas muertas, otra zona que suele ser completamente tumoral, pero sin presentar núcleos necróticos, otra zona que suele ser, se conoce como interfase, y una zona como periférica, que es donde ya está el tejido sano en contacto con células cancerígenas que están empezando a migrar buscando nuevos sitios. Esto es importante porque se ha visto que si vas haciendo biopsias de las distintas partes, cada una normalmente tiene una carga mutada y genética distinta, y se puede como relacionar cada parte con los distintos, si recordáis, los distintos subtipos de glioblastoma los que podíamos clasificarlos. Esto va a ser importante porque para trabajo futuro creo que sería interesante mejorar el sistema de evolución de forma que se pueda hacer distintos subtipos de conjuntos celulares que posean distintos comportamientos y distintas cargas genéticas o que se puedan asociar con distintos genes. Es decir, ir haciendo subpoblaciones para acabar haciendo un tumor mucho más heterogéneo y con el que poder ensayar más cosas, como puede ser la temozolomida o cualquier otro tipo de medicamento. Esto es importante porque, por ejemplo, uno de los problemas para tratar el glioblastoma es que, como son muy heterogéneos en muchos tipos de células en su interior que están adaptadas a distintas cosas, aunque tú consigas matar la gran parte o quitar gran parte de ellas, siempre va a haber unas que se acaban haciendo resistentes y eso hace que sea imposible eliminar el cáncer al 100%. Otras cosas que se pueden añadir al modelo de evolución sería crecimiento, la atrofia, ajustar tiempos de ciclo celular, que se pare también cuando no está en condiciones adecuadas. También se podría mezclar tejido sano y tejido tumoral y ver cómo si progresa más el tumoral o no. Se puede simular lo que os he contado también de señalización celular, haciendo que quitemos partes de la información dentro de los modelos y que no reciban ciertas señales. Se puede ampliar también añadiendo nutrientes, drogas. Y luego, por otro lado, en el modelo de migración, igual se podría ampliar con nutrientes y drogas, se le puede añadir apoptosis, se le puede añadir también que haya ciertas células tumorales que también se ha visto que pueden tener capacidad de morir a partir de cierta cantidad de reproducciones, como es la senescencia. Se le puede añadir también el modelo de fuerzas de adhesión, que creo que iba a presentar Marta, y que entre como input al modelo basado en agentes, para hacer más preciso tanto el flocking como la densidad celular. Se puede añadir también cosas de tratamientos. Y luego, por último, en el aspecto de angiogénesis, como cosillas que se podrían añadir, os quería comentar un poquillo que el sistema circulatorio es un sistema cerrado que normalmente funciona por una arteria, viene el oxígeno y vienen los nutrientes, y por la vena están siempre unidos, de forma que cuando por aquí vienen los nutrientes y van dejando los distintos subgrupos celulares, luego la parte de capilar que ya ha enviado ese oxígeno y esos nutrientes, recoja el dióxido de carbono y se lleve los desechos. Entonces, ya teniendo un poco el modelo que tenemos de angiogénesis, creo que sería sencillo añadir, que también lo estaba comentando con Luis, añadir aquí, por ejemplo, una vena, suponiendo que esto es la arteria, de forma que se juntase la vena con la arteria y aquí se crease la cama de capilares para que se llevase los desechos y se generase un sistema
circulatorio cerrado, que es como suele funcionar el tejido, que incluso aunque en caso tumoral sea mucho más irregular, también se genera y se produce cerrado, a no ser que haya casos, por ejemplo, de núcleos necróticos o de obtusiones o de que se rompa un capilar. Y por último sería la idea de ir como uniendo todos los modelos que tenemos hasta ahora de forma que estén todos relacionados entre ellos y que se pueda, o sea, porque básicamente todo desde el punto de vista biológico se puede ir uniendo muy fácilmente. Y bueno, y eso es todo. Si tenéis cualquier pregunta.